Bienvenidos exploradores, hoy la historia de la negación y redención del apóstol Pedro. La historia de la negación de Pedro y su posterior redención es una de las narrativas más conmovedoras y significativas en el Nuevo Testamento. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó una montaña rusa emocional que va desde la confianza hasta la desesperación, y finalmente hacia la restauración a través del perdón divino. El relato de la negación de Pedro se encuentra en los Evangelios sinópticos, específicamente en Mateo capítulo 26 versos del 69 al 75, Marcos capítulo 14, versos 66 al 72, y Lucas capítulo 22 versos 54 al 62. Durante la última cena, Jesús había advertido a sus discípulos sobre los eventos venideros y la traición que experimentaría. Pedro, lleno de confianza en sí mismo, declaró que incluso si todos los demás lo abandonaban, él permanecería fiel a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús había predicho. La negación de Pedro no solo fue un acto de cobardía, sino también una manifestación de su fragilidad humana. A pesar de sus afirmaciones previas de lealtad inquebrantable, sucumbió al miedo y la presión del momento. Este episodio ilustra la naturaleza caída del hombre y la debilidad de la carne, recordándonos que incluso los más fieles seguidores de Cristo son susceptibles a la tentación y el pecado. En sí todos tenemos un lado que niega a Jesús, a la cual conocemos como la carne, lo más arraigado a nuestra naturaleza pecaminosa que se habla extensamente a lo largo del Nuevo Testamento. Solamente debemos mantenernos fieles y estar disciplinados en Jesús. Sin embargo, la historia de Pedro no termina en su negación. Después de la resurrección de Jesús, Pedro experimentó una profunda transformación y redención. En Juan capítulo 21 versos del 15 al 19, Jesús se encuentra con Pedro junto al mar de Galilea y le pregunta 3 veces, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro responde afirmativamente cada vez, y Jesús le encomienda a apacentar a sus ovejas, simbolizando la restauración de su llamado y ministerio. Esta escena es más que una simple conversación entre Jesús y Pedro, es un acto de perdón y restauración. Jesús no solo perdona a Pedro por su negación, sino que también lo comisiona nuevamente para servir en su reino. A través de este encuentro, Pedro experimenta la gracia y la misericordia de Dios de una manera poderosa, lo que le permite dejar atrás su culpa y vergüenza y abrazar su identidad como discípulo de Cristo. La redención de Pedro no solo es un testimonio de la bondad y el perdón de Dios, sino también un ejemplo para todos los creyentes. Nos recuerda que, a pesar de nuestros fracasos y pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentimos sinceramente y nos volvemos a Él. La historia de Pedro nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de errores, sino en la capacidad de levantarse después de caer y seguir adelante con fe y determinación. Además, el proceso de redención de Pedro nos muestra el papel crucial del arrepentimiento en la vida del creyente. Pedro no solo reconoció su pecado, sino que también mostró un profundo arrepentimiento al llorar amargamente por sus acciones. Este acto de contrición fue el primer paso hacia su restauración y reconciliación con Dios. Pecados, arrepentirnos sinceramente y buscar el perdón de Dios para experimentar su redención transformadora en nuestras vidas, hasta mencionarse muchas veces más en viajes evangélicos y ministrando a Dios pese a contar con un altercado con Pablo que se menciona en Gálatas. Se mantuvo como una figura muy importante del cristianismo primitivos, con sus fallas nos deja ver la humanidad en él. En resumen, la historia de la negación y redención de Pedro es un recordatorio poderoso de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, Dios está presente, listo para perdonarnos, restaurarnos y capacitarnos para seguir adelante en su servicio. Como Pedro, podemos encontrar esperanza y renovación en la gracia abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.